Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, sean muy bienvenidos a esta sesión de hoy. Y bueno, antes de empezar voy a dar unas recomendaciones. Primero que todo, vamos a renombrarnos de acuerdo al protocolo y asimismo, a lo largo de esta sesión voy a enviar un formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. Y pues nada, sin nada más que agregar, los dejo les cedo la palabra a nuestros ponentes. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Izaza, soy psicóloga, líder de la Biblioteca Zona Occidente. Venimos liderando este club de lectura de la universidad casi que ya este año. Este es nuestro último encuentro del año. No sé, quisiera escucharlos porque veo muchas personitas, pues, Eduard, Santiago y Cristian, que se han conectado en nuestros anteriores encuentros. Quisiera saber cómo les ha parecido este año, si han tenido la oportunidad de leer nuestros libros, conocer los autores, qué escritores quieren que sigamos leyendo para el próximo año, cómo les ha parecido este encuentro, no sé, qué piensan o qué les gustaría que hagamos. Pues no, nos gustaría mucho escucharlos de comenzar con Pablo Neruda. O también si desean pueden escribir en el chat, lo leemos. Buenas tardes. Buenas tardes, te Bueno, escuchamos. yo quería, sí, sí se escucha. Yo quería, bueno, primero que todo, como es el último encuentro, pues agradecer por los demás. Pues es un espacio interesante y un espacio difícil de encontrar porque es difícil encontrar espacios donde hablemos de autores, de libros y demás. Respecto a otros autores, pues creo que tenemos demasiados autores que sería interesante tratar en el futuro. Sería chévere como podernos enfocar tal vez en autores latinoamericanos o algo así. Y pues de nuevo agradezco mucho por el espacio, pues porque es interesante poder eh, encontrar otras personas con intereses semejantes. Sí, a lo largo de este club, no sé si de pronto es muy nuevo, pero este club hemos tratado con los autores como a Gabriel García Márquez, Isabel Allende, que son Ángela Becerra, que son latinoamericanos. Incluso también hemos contado con clásicos, hemos tratado como de variar, porque, bueno, y asimismo nos gusta también que ustedes nos den propuestas, que no sea como que implantar, ¿cierto? Que nosotros fijamos siempre el escritor o el libro que vamos a abordar, porque a uno una vez le gusta escuchar las respuestas de los demás y ya como que adaptarlas. Muchas veces uno hay escritores que uno no conoce y que los conoce y se enamora. Hoy, por ejemplo, tenemos un escritor que es muy reconocido, es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Estamos hablando de Pablo Neruda. Pablo es un escritor chileno, latinoamericano. No sé si demás, yo sé que lo han escuchado hablar alguna vez en su vida. Han escuchado algunos de sus poemas, que es uno, pues, sus poemas muy reconocidos. Incluso con Benedetti es uno de los escritores, los poetas más reconocidos y más importantes de toda nuestra generación. No sé, tienen que hablar algo sobre Neruda antes de comenzar un poquito sobre el contexto, sobre su biografía y de los poemas que vamos a abordar, o empezamos.
No sé si es a mí, pero a mí se me ve una pantalla negra, Juan Pablo. Sí, se ven dos cuadritos negros. De igual forma, para los que no están en el Pues, club de lectura del chat de WhatsApp, también se pueden unir. Estamos compartiendo por ahí todas las lecturas que abordamos, los escritores. Tenemos cositas relacionadas como a literatura, escritura, oralidad. Bueno, ya listo. Bueno, como muchos saben, es un escritor latinoamericano, poeta latinoamericano, chileno, nace en 1904, un 12 de julio, y muere un 23 de septiembre. Él murió a la edad de 69 años. Las causas de su muerte son muy curiosas y todavía se han podido como descifrar muy bien. Algunos piensan que fue por envenenamiento, pero como que lo más que se dijo en ese entonces era que por cáncer. Bueno, fue un poeta, también fue político, estuvo toda su vida, representó y estuvo muy interesado con la política y el Partido Comunista de Chile, por lo cual también fue muy criticado, exiliado, casi lo mismo que a lo que le pasó también a Gabo por por su eh, por su política, ¿cierto? Por ser un poco comunista y por sus relaciones con algunos políticos latinoamericanos que no sé si sepan que Gabo también fue exiliado, incluso él escribió 100 años de soledad en México y la publicó allá. Y ya pues muchos años después de ganar el premio Nobel fue Colombia que le pidió que volviera, pero ya pues él obviamente no quiso. Bueno, en el caso Pablo Neruda es muy similar, ya que por sus condiciones o algunas cosas de sus preferencias políticas, no fue muy, pues no fue muy apoyado en su país. Es considerado el poeta de las mil voces, considerado el del género de la literatura y de la poesía del siglo XX. Su poesía enmarca mucho como el amor. También a lo largo de su carrera, no se fue haciendo famoso, fue enmarcando en su poesía algunos rasgos políticos y obras que con su valentía trataba como de denunciar esas injusticias y siempre fue como así luchador por la libertad. Premio Nobel de Literatura, uno de los escritores más importantes de Chile y un orgullo de ese país, ya que pues como el sentido de pertenencia en los americanos con poemas, unos de los poemas más reconocidos a nivel mundial. Demostró también que el amor, demostró que el amor está en constante cambio y puede expresar de diferentes formas. Pues su vida se varias veces, oró varias veces y eso lo demarcó en algunos de sus las de esas etapas decía cuando inició a escribir poemas de amor, como el libro 20 poemas de amor y una desesperada. En ese tiempo, sus poemas se caracterizaban por tener una fortaleza, una profunda forma de amor y de emoción. Esos poemas son bastante emotivos y siempre como que hablan mucho como de gente y que el amor siempre va a prevalecer. Se inspiró mucho, como les decía, también en su tercer matrimonio. Son poemas que basan como en el amor que siente hacia su esposa y en los inicios de cuando uno empieza una relación feliz hasta el final también de esas relaciones. También durante su etapa vemos también a un Pablo Neruda, después pues, que publica sus primeros poemas, ya vemos a un Pablo Neruda donde se desarrolla más como la parte de la política, encontraba exiliado en una época de su vida cada triste, una vida bohemia,
y que reina pues como el sentimiento de nostalgia, de tristeza y de hacerle falta como y de su país. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un momento. Bienvenidos a un viaje poético a través de los contextos que esculpieron la vida y la obra de uno de los más grandes poetas del siglo XX, Pablo Neruda. Vamos a sumergirnos en los matices de su existencia, explorando las capas sociales, políticas, religiosas, económicas, culturales e históricas que tejieron la compleja tela de su ser. Contexto social. Nacido en Parral, Chile, en 1904, Neruda emergió de una sociedad vibrante y tumultuosa. Su infancia, marcada por las tensiones sociales, creó un eco perpetuo en su poesía. La disparidad económica y las luchas laborales tempranas se convirtieron en musas que lo inspiraron a dar voz a los sin voz, a los obreros y marginados. Contexto político. En el escenario político chileno, Neruda fue no solo un testigo, fue actor. Desde la República Parlamentaria hasta la Unidad Popular, su vida se entrelazó con las complejidades políticas de su tiempo. Su activismo como senador y embajador reflejó un compromiso innegable con la justicia social, culminando trágicamente durante el golpe de Estado de 1973. Contexto religioso. Aunque sus raíces eran conservadoras, Neruda cultivó un escepticismo hacia las instituciones religiosas. Su poesía se convirtió en un viaje espiritual personal, explorando lo divino y lo terrenal con una profundidad que trascendía las fronteras de la fe convencional. Contexto económico. La economía chilena, con sus raíces en la minería y la agricultura, se reflejó en la poesía comprometida de Neruda. La Gran Depresión y las tensiones económicas mundiales le inspiraron a pintar cuadros vívidos de desigualdad y lucha de las clases, convirtiendo la realidad económica en versos que palpitan con urgencia. Contexto cultural. Inmerso en movimientos artísticos como el modernismo y el surrealismo, Neruda no solo creó poesía, sino que la vivió. Su participación en círculos intelectuales y su amistad con García Lorca influyeron en su paleta creativa. La riqueza cultural de la época se refleja en cada línea, fusionando lo local con lo universal. Y finalmente, contexto histórico. Neruda no solo fue testigo de la historia, fue su cronista apasionado. Desde el terremoto de 1939 hasta el golpe de Estado de 1973, su poesía se convirtió en un eco de la Guerra Civil Española, la agonía de la democracia chilena y las cicatrices indelebles de un tiempo tumultuoso. En el crisol de estos contextos, la vida y obra de Pablo Neruda no solo son palabras, son ventanas a la condición humana, sus versos impregnados de las complejidades sociales, políticas, religiosas, económicas, culturales e históricas, nos recuerdan que la poesía puede ser el puente que conecta el alma de un individuo con la pulsante realidad del mundo que lo rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los mundos que le dieron forma a Neruda. Listo. Le recordamos registrar el listado de asistencia. Nos sirve mucho, nos ayuda para que este espacio se siga realizando y nos lo siga brindando la universidad. Bueno, vamos a hablar un poquito en resumidas de su vida personal. Como les decía, este chileno, padre se llamaba José del Carmen Reyes, fue un obrero. Su madre se llamaba Rosa Nelly, fue profesora en una escuela de niñas, pero murió cuando Neruda tenía apenas un mes de tuberculosis. Entonces no tuvo la oportunidad de estar con su madre. Ahí fue como que a vivir con su padre, después de haber vivido pues con una tía, madre de su hermana de su madre. Ya después se fue a vivir con su padre,
ya se había casado nuevamente con otra mujer y a quien Neruda quiso como su verdadera madre, la llamaba mamá madre. Si han tenido la oportunidad de ver una película de Netflix de Neruda, es muy bonita, se la recomiendo, pero no me acuerdo cómo se llama, pero es como más o menos habla un poquito como de la biografía de este escritor. Bueno, se casó en 1943 con Carril, de quien se separó después en 1955. Ya después contrajo matrimonio otra vez, se casó 3 veces y la esposa contrajo matrimonio un 28 de octubre, su muerte en 1973. Neruda ingresó al Liceo de Hombres en 1910, donde terminó el sexto Humanidades en 1920. Entre 1919 y 1922 empezó a escribir sus primeros artículos que fueron publicados en un diario chileno que se llamaba La, y luego empezó a publicar en la Revista Cultural de Valdivia. En 1921 finalizó sus estudios y viajó a Santiago de Chile para seguir la carrera de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. El 14 de octubre de ese mismo año obtuvo su primer premio concurso de Federación de Estudiantes de Chile por la canción de la fiesta, un poema que escribió. Ahí fue que se enamoró por primera vez de su compañera de le dedicó su libro más conocido como 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es como el libro más reconocido de este poeta. En 1921 finalizó sus estudios y inició su carrera política. En 1945 fue elegido como senador de la República por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En 1945, una importante para este escritor, quien ganó el Premio Nobel de Literatura. Listo. Posteriormente, en 1969 fue elegido como precandidato para la presidencia de la República por el Partido Comunista, pero decidió renunciar a favor de Salvador Allende. No sé si sepan que Salvador Allende es hermano de la también escritora Isabel Allende. Reconocido por su personalidad un poco abrumadora, con los que lo dicen que tenía como esas fuertes creencias comunistas, pero como muy impartidas. Era un hombre muy terco y que defendía en todo momento y firmeza sus creencias, hasta imponerlas. También se dice que era un hombre muy carismático, muy distinto a lo que se veía en las cámaras. Como les dije anteriormente, falleció un 23 de septiembre del año de 1973 en una clínica en Santiago, los pocos días de haber sufrido un golpe de Estado que derrocaba a Salvador Allende. Muchas teorías dicen que fue asesinado y aún realmente no se sabe si fue una causa natural o provocada. En una investigación que hubo reciente, el año pasado, se dice que fue envenenada, pero realmente no está como muy comprobado. Bueno, vamos a seguir con la otra diapositiva. Hola archiveros. En este video veremos quién fue Neruda. Te agradecería que dejaras tu like y ahora sí, comencemos. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda, fue un poeta chileno nacido en Parral, Chile, en 1904 y fallecido en Santiago de Chile en 1973. Es uno de los poetas más influyentes del siglo XX y su obra ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional por su profundidad, su sensibilidad y su compromiso social y político.
Neruda escribió una extensa obra poética que abarca más de 50 libros, entre los que se destacan 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, Residencia en la Tierra, 1933, Canto General, 1950, y Los versos del Capitán, 1952. Su estilo poético se caracteriza por una gran variedad de registros y tonalidades, que van desde lo lírico hasta lo épico, y por su capacidad para explorar temas universales como el amor, la muerte, la naturaleza y la justicia social. Además de su obra poética, Neruda también destacó como activista político y como senador por el Partido Comunista de Chile. Durante la Guerra Civil Española, Neruda se desempeñó como cónsul en Barcelona y fue testigo de la lucha contra el fascismo en Europa. Su compromiso político lo llevó a escribir algunos de sus libros más comprometidos, como España en el Corazón, 1937, y Canto General, 1950, que expresan su solidaridad con los pueblos oprimidos y su esperanza en una sociedad más justa y libre. Otro aspecto destacado de la obra de Neruda es su exploración de la naturaleza y su relación con el mundo natural. Neruda recibió numerosos premios y reconocimientos durante su vida, entre los que se destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y el Premio Lenin de la Paz en 1953. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha sido objeto de estudio y admiración por parte de generaciones de poetas y escritores. La persecución desatada por el gobierno de González Videla contra sus antiguos aliados comunistas desembocó en una orden de detención contra Neruda, forzándolo primero a la clandestinidad y luego al exilio. Dicho exilio hizo que se trasladara por Chile y Argentina para después huir a Europa, donde vivió en Capri y Nápoles. Allí recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile, a donde regresó el 12 de agosto de 1952. Ese mismo año, en Italia, publicó anónimamente Los versos del Capitán editado por su amigo Paolo Ricci. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, cuando el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, su salud se agravó y el 19 fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago de Chile, donde murió. Esos fueron 3 minutos. ¿Y tú, has leído a Neruda? Te leo en los comentarios. Regálame un like. Bueno, les pregunto, ¿han leído a Neruda? ¿Alguien ha leído a Neruda? Ahí enviamos algunos videos al grupito, si alguno los escuchó o los vio, puede compartir. También es una buena opción para las personas que les cuesta leer. Y Luis nos dice que sí lo ha escuchado, pero no lo ha leído. Bueno, pero son poemas cortos. Neruda tiene muchos poemas corticos y el estilo literario de Pablo Neruda es muy inconfundible, es muy propio, se enfoca como en sentidos para escribir. Él es muy perfeccionista, como un rasgo muy notorio, muy curioso, casi todos los escritores que son muy perfeccionistas. Entonces describía muy minuciosamente los sentimientos. Entonces, los que han leído a Neruda se pueden identificar y se emociona uno al leerlo, porque es muy preciso, busca como las palabras muy concretas a llegar a emocionar a todos los lectores. Entonces, y usa muchas metáforas y para darle como más emoción a esos sentidos. Y aparte de eso, tenía gran influencia por el surrealismo, usaba expresiones un poco extrañas, difíciles, pero uno se va como acostumbrando. En algunos de sus poemas también podemos como observar ese pesimismo, esa negación, la nostalgia, mezcla como que ese sentimiento de tristeza por la vida que mueve al ser humano, que es como es el entre la alegría y la nostalgia. Utiliza el amor como su mayor fuente de inspiración,
Sus escritos siempre estaban como llenos de mucha versatilidad, como un sonido más poético y que le permitió convertirse en el poeta latinoamericano más importante de todos. Sus Neruda dejó un gran legado poético y bueno, sus principales y más reconocidas obras están el Canto General del Pablo Neruda. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es una entrevista con Pablo. Vamos a ver. Cuando más se odiaba a la poesía, ya se odió a la poesía, se odió a la poesía épica, la poesía que contaba algo. Ya nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más, y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. Un acuerdo, en el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas, y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca. Sospechosamente para nadie, y para mí tampoco, porque te merecerías todo por tu gran trabajo. Pero volviendo al tema ese de que nos estamos cambiando de tema, yo he tenido envidia a los novelistas y te lo digo. Yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. Y la prueba está es que siempre ando pensando, ay, ¿cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento? Y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver. Pero es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos, tú cuentas unas historias que son estupendas, que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y fueran un relato magnífico. Si tú vieras y le pusiéramos de verdad el micrófono, verías como que quedarían de pésimas y nadie las quisiera leer, porque no tengo dedos para piano, como se dice. Y en cambio, yo te digo francamente, para mí la poesía sí tiene dificultades y tiene, como cualquier oficio, todas sus interrupciones, sus problemas. Yo me siento nadando como un pez en el agua dentro de ese río, pequeño océano que es la poesía, y se puede difícilmente salir. Por algo existen los géneros, y por algo se ha diversificado, pero en el fondo, como te digo, yo he tenido yo leo novelas, soy un lector de novelas, de todas las novelas, y mastico novelas, y leo las novelas poéticas que se escribieron antes de las que las escribas tú, como Legrand-Morne, o leo las novelas realistas como Solá, y al mismo tiempo leo novelas policiales por docenas. Y
y verdaderamente no se puede prescindir de la novela. Nadie piensa, y a mí me parece muy extraño, por ejemplo, que una persona al tomar un tren vaya y se compre uno de mis libros. No pienso que sea natural. Estaría yo feliz de acechar por una ventanilla y ver que alguien va y paga y se sube a un tren para viajar un día en ferrocarril con uno de mis libros, pero lo más lógico es que ese tipo, este señor, este viajero, se compre una novela para leer lo que se piensa. Yo he dicho, la novela es el bistec de la literatura, es lo que la gente quiere comer fuerte. Bueno. ¿Y la poesía qué vendría siendo entonces? La poesía es otra parte. Si la novela es el bistec, ¿qué sería la poesía? La poesía es como una especie de acto de fin. Esto es un poco pedante lo que yo estoy diciendo, como una especie de parte del amor, parte de la acción del amor. Debe ser algo más íntimo y más recogido. Yo también, todo esto es discutible, porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y la que da un movimiento de masa, pero en realidad el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo recatadamente, es una comunicación secreta, intransferible, con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo, y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera, y la siente como una corriente eléctrica alterna o la otra, la siente todo el mundo. Qué maravilla. ¿Saben quién le estaba haciendo la entrevista? Gabo. Sí, Gabo. Bueno, les decía que su novela más representativa es 20 poemas de amor y una canción desesperada, que la estuvimos compartiendo en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, también tiene otras obras. Una de sus obras es Canto General de Pablo Neruda. Incluye 15 fracciones con más de 230 poemas, con más de 14.000 rimas. Entre los poemas más representativos de esta obra está Los Conquistadores y los Luchadores, La Reina Traicionada. También se encuentran otros títulos como Altura de Machu Picchu, como en honor a su también está 100 sonetos de amor de Pablo Neruda, una recopilación de sonetos dedicada a su pareja formal, su tercera esposa, considerada el amor de su vida. En esta también tenía como una obra que refleja como de esa acción, vera, etc. También tiene un que se llama Musculario. Ahí se encuentra uno de sus más importantes poemas que se llama Fargel, el cual se basa en la búsqueda interna o tonos de melancolía. El libro es muy sonado, las preguntas, donde narra la memoria poética y combina como la visión de la niñez con la sabiduría del hombre. Y sin duda alguna, le recomiendo mucho los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. En una escena se expresa una literatura muy poética, muy detallada, muy bonita, donde predomina como la expresión lírica dirigido a una mujer y amor, siempre sobre amor y deseo. También hay muchos libros que les acabo de nombrar como los más importantes. Algunas de sus frases importantes son las siguientes. La verdad es que no hay verdad. Si nada salva la muerte, al menos que el amor nos salve la vida. Para que nada nos separe, mejor que nada nos una. Tan corto el amor y tan largo el olvido. Yo sé que esa frase se la mucho a Gabo, pero Neruda. Si me preguntan qué es mi poesía, decirles no sé. Le preguntan a mi poesía, ella le dice quién soy. Quiero hacer con lo que la primavera hace con los cerezos.
Eres libre de tomar las opciones que quieras, pero eres prisionero de sus consecuencias. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Pablo Neruda publicó su primera colección de poemas a los 19 años. A lo largo de su vida, ganó el Premio Nobel de Literatura, rescató a 2.000 refugiados, pasó 3 años en exilio político y fue candidato a la presidencia de Chile. Romántico y revolucionario, Neruda fue uno de los poetas más célebres del siglo XX, pero también uno de los más accesibles y controvertidos. Originalmente escritos en español, en sus poemas se emplea lenguaje directo y se relatan experiencias cotidianas para crear un efecto perdurable. Neruda fue bautizado como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, en un pequeño pueblo de Chile en 1904. Su padre no quería que fuera poeta, por lo que a los 16 comenzó a escribir bajo el seudónimo de Pablo Neruda. Los poemas de su colección, 20 poemas de amor y una canción desesperada, eran tiernos y perceptivos, a la vez que iluminaban las sutilezas del amor y el encantamiento. En poema sexto, por ejemplo, escribe: tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. Posteriormente, centró su poesía en la apreciación de objetos cotidianos. Muchos de los 225 poemas cortos de su colección, Odas Elementales, se destinan a la clasificación de los pequeños objetos, aparentemente insignificantes, que nos rodean, desde un par de cordones a una sandía. Una cebolla es más hermosa que un ave de plumas cegadoras, y un atún en el mercado es una bala del profundo océano, proyectil natatorio. Te vi muerto. A pesar de sus primeros éxitos literarios, Neruda tuvo dificultades económicas, por lo que aceptó varios trabajos diplomáticos en lugares como Birmania, Indonesia, Singapur y España. En 1936, mientras Neruda trabajaba en el Consulado de Madrid, estalló la Guerra Civil y el gobierno fue derrocado por una dictadura militar fascista. Neruda organizó la evacuación de refugiados desde España a Chile y salvó así a 2.000 personas. Durante 20 años, Neruda registró sus experiencias en el extranjero en una colección de poemas titulada Residencia en la Tierra. Muchos de estos poemas eran experimentales y surrealistas, combinaban paisajes épicos, temáticas de lo supernatural y añoranzas con discusiones sobre disputas políticas y la responsabilidad del poeta de expresarse en contra de la injusticia. En Explico algunas cosas, se detienen tormentosos detalles de la destrucción de la Guerra Civil Española. Por el resto de su vida, Neruda permaneció comprometido con sus ideales revolucionarios. Debido a su posición política, estuvo exiliado hasta 1952 cuando pudo regresar a Chile. Durante sus años de exilio publicó su influyente Canto General. Aquí intenta contar la historia de toda América Latina a través de su poesía, describiendo todo, desde la flora y la fauna hasta las políticas y las guerras, pero principalmente homenajea a la gente común, responsable de los logros de la civilización. Tras regresar del exilio, Neruda vivió el resto de su vida en Chile. En 1970, a los 66 años, Neruda fue candidato a la presidencia de Chile, pero renunció en favor de Salvador Allende, tras lo cual se convirtió en su consejero. Pero en 1973, Allende fue derrocado tras el golpe militar del general Augusto Pinochet. Neruda murió en el hospital unas semanas después. Debido a que esto se dio pocos días después del golpe, se rumoreaba que había muerto de tristeza y hasta se decía que había sido asesinado. Pero el hospital registró que murió de cáncer. Hoy día se recitan líneas de Neruda en marchas y protestas de todo el mundo. Así como su vida, los poemas de Neruda conectaban el romance con la revolución al enfatizar los momentos cotidianos por los que vale la pena luchar. Explore la obra de otro icónico autor latinoamericano con este video. O sumérjase en la historia clásica del torpe pero valeroso caballero del...
Bueno, ahí me oyen, sí. Listo. Básicamente, respecto a este mes, estuvimos viendo algunos poemas del libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este libro es una obra emblemática de Pablo Neruda, fue publicada cuando él tenía 19 años. Este libro poético explora la intensidad del amor, la pasión, la juventud, el deseo y captura pues las emociones de la juventud. Neruda utiliza un lenguaje sensual y evocador, creando imágenes poderosas que han dejado una marca duradera en la literatura. Y la canción Desesperada cierra la colección con un tono melancólico, explorando la pérdida y la desesperación. La obra ha resonado a lo largo del tiempo por su expresividad y profundidad emocional. Si quieren, aquí dejo el poema 12. Alguien puede leerlo. Si desean, no hay ningún problema. Los escucho. Yo, por favor, Listo. sale un cuadro negrito ahí donde toca leerlo. ¿Se ve aún? ¿O ahí ya se Ahí ve? ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegar hasta el cielo lo que está dormido sobre tu alma. Es sentir la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mastiles. Como ellos eres alta y taciturna, entristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblas ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen, pájaros que dormían en tu alma. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el siguiente poema. El poema 1. Si alguien quiere leer. Bueno, leeré yo. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraban su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza, y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho, ah, los ojos de ausencia, ah, las rosas del pubis, ah, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistirá en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito. Y por último, el poema número 6. Entonces, si alguien quiere leerlo, pues leerlo tú, Marcela. Listo. O alguien quiere leer. Luis, ¿cómo que quiere leerlo? Quita el micrófono. Bueno, te recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma, apegada a mis brazos como una enredadera. Las hojas recogían tu voz lenta y en calma, hoguera de estupor en que mi ser ardía. Dulce jacinto, azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa. Hacia donde emigraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros. Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. ¿Y cómo se sienten cuando leen esos poemas? ¿Qué piensan?
Luis dice que son muy del alma. Capturan muchísimo la esencia humana en todo su esplendor y en todo el amor. Es muy bonito la manera en la que escribe. Y también muy preciso, porque la manera en la que Neruda logra capturar cada palabra, cada concepto, y lo trata de esbozar en un constructo del sentimiento es muy complejo, porque expresar el amor muchas veces es muy difícil. Entonces es muy interesante esa habilidad que tenía Neruda a los 19 años, escribir estos increíbles poemas. Entonces Aquí hay es otra opinión de Daniela que dice, yo hago el ejercicio y se siente diferente, pues se adapta a otra postura al leer. pues sí. Bueno, entonces respecto a todo esto, como la vida de Neruda ha sido tan impactante en todos los ámbitos, por su habilidad polifacética, desde la política hasta la poesía y todo su activismo social, han hecho películas en torno a él. Aquí dejamos un breve tráiler por si alguien quiere verla, para acercarse un poco más al contexto de su vida. Cuando lean los poemas, sería muy interesante que lo vieran. Aquí entra el policía, lleno de vida, con el pecho lleno de aire. Por acá, por favor. Mi presidente tiene un jefe, el presidente de los Estados Unidos. Y cuando él dice que tenemos que matar a nuestros comunistas criollos, este simio de organillero tiene que obedecer. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Este es perfecto, jefe. Sí, señor. Mucho gusto. El gusto es mío, señor presidente. El señor director general aquí presente se enojó conmigo porque yo quería hablar personalmente con usted. No creo que el señor director se haya enojado con usted. Se enojó. ¿Se enojó conmigo o no se enojó conmigo? ¿Qué cree usted? Sí. Sí, señor. Creo que se enojó un poco. ¿Conoce usted a Neruda? Sí, señor. ¿Lee usted poesía? Poco. Usted sabe que este país está lleno de comunistas inteligentes. Hablan francés, les gusta construir puentes. Convengamos que estamos hablando de un hombre obeso que tuvo su primer par de zapatos a los 12 años. Imagínese. Este hombre para mi campaña se metía la mano al bolsillo, sacaba un papelito, 10.000 proletarios se quedaban callados para escucharlo entrar, recitaba poesía con esa voz que tiene. También es verdad que el pueblo de Chile no perdona a sus delincuentes cuando caen presos. Sí, señor. Puedo estar tranquilo. Absolutamente, señor. Un breve fragmento de la película. Entonces, básicamente es como la dinámica de la persecución que tuvo Neruda a lo largo de su historia. ¿Cómo es que se llama en la película? La película se llama Neruda, así como tal como suena. Salió en el Pero está en 2010. Netflix, Aquí entra. Esto está en Netflix. no está en YouTube. Yo creo que también puede estar en Netflix. Pues aquí sé que salió en el 2016. Entonces, además que está ahí en Netflix, por si quieren verla. Ah, Eduard dice que sí está en Netflix. Sí, sí. Creo que esa fue la que... Muy buena, muy recomendada. Ahí pueden verla. Bueno, entonces concluyendo, en este día aquí en el Club de Lectura, exploramos la fascinante vida de Pablo Neruda, sus pasiones y su impacto en la literatura. También nos sumergimos en la intricada red de sus experiencias personales, desde los romances apasionados hasta las luchas políticas, en donde se reveló pues básicamente su humanidad. Además, podemos conocer un poco más acerca del libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esto nos nos llevó a un pequeño viaje emocional con sus palabras, donde la intensidad lírica nos envolvió. También cada verso nos ayudó a ver todo esto como una estrella brillante en nuestra constelación. Iluminó las complejidades del amor y la desesperación. La conclusión es clara: Neruda no solo fue un maestro de la palabra, sino un artista que capturó la esencia de la experiencia humana. La constelación de sus palabras perdurará, recordándonos que a través de la poesía podemos explorar las profundidades de nuestras propias emociones y conectarnos con el tejido universal de la existencia. Entonces, esta es la reflexión del día de hoy.
Muchísimas gracias por su participación, por su acompañamiento. Este ha sido ya el último club de lectura por este año. Si alguien tiene comentarios, ahí muy probablemente vamos a ver el libro de Narnia el año entrante, que hay que querían leerlo. Lo tendremos en cuenta. Y qué bueno, gracias por los que nos están acompañando a lo largo de este año. Les estaremos compartiendo la invitación a las últimas actividades desde el sitio de la biblioteca. Hemos ido el otro año con el club de lectura. Ay, yo quiero terminar mi poema favorito de Pablo Neruda, que me encanta ese poema. Se los voy a leer. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde el y mi voz no te toca. Parece que los se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Oh, se me fue. Como todas las cosas llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena el alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas, estás distante y está como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro, lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Es cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, los invitamos para que sigan leyendo los poemas de Pablo Neruda, muy recomendados, muy buenos. Y nos seguimos hablando por nuestro grupo de WhatsApp. Hay cierto placer en la locura que solo el loco conoce, dice Luis. Bueno, feliz tarde, muchas gracias para todos. Bendiga, feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Para las personas que aún no han diligenciado la asistencia, los invitamos a diligenciarla, por favor.